Eh, Bienvenidos a nuestra segunda parte del tema diferencias entre la segunda venida de Jesucristo y la reunión del remanente de Israel y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Es importante destacar que en el tema pasado quedamos en la parte, en la primera parte de este tema, quedamos en la parte donde estábamos hablando de los 3 toques de trompeta. Y que la tercera toque de trompeta era la gran trompeta que se iba a tocar por los ángeles o por el ángel en la segunda venida de Cristo, que marcaría la reunión del remanente de Israel de todos los 4 puntos cardinales para ser reunido en su tierra, y que el que iba a ser tomado y el que iba a ser dejado tenía que ver con el que iba a ser tomado para ser condenado, juzgado. Los ángeles saldrán y apartarán a los malos entre los justos, y los que son dejados son reunidos para recibir al Rey y Señor, para recibir al Señor y establecer el reino de Dios en la tierra. Es importante destacar que en el arrebatamiento de la iglesia es el mismo Señor quien, con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo. No habla de la gran trompeta. Es muy importante destacar que en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, vaya a su Biblia, siempre tome la Biblia para poder que usted se dé cuenta lo que aquí estamos hablando es conforme a las Escrituras. Vamos a su Biblia, busquen su Biblia, libro de Apocalipsis capítulo 4, o libro de Revelación, capítulo 4, versículo 1. Los primeros 3 capítulos se refiere a la revelación de Jesucristo en gloria al apóstol Juan, al mensaje a las 7 iglesias de Asia, que representan a la historia de la iglesia en todos los tiempos, porque el número 7 representa la plenitud de todas las cosas. Como la Biblia en el Apocalipsis se refiere a 7 estrellas, 7 iglesias, 7 candeleros, son las 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en toda la tierra. Habla de 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos. Siempre el número 7 va a estar presente en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la plenitud de todas las cosas. Después que Dios le da el mensaje a las 7 iglesias, él rompe con el capítulo 4, hablando a Juan, y mire cómo comienza. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cuál era la primera voz que oyó Juan? Fue la del capítulo 1. Y si vamos al capítulo 1, vamos a ver esta primera voz que oyó Juan. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe el libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. O sea, la voz que oyó como de trompeta, la primera voz que oyó Juan, fue cuando Jesús se le revela en el Apocalipsis capítulo 1 y le da la ordenanza diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último. Yo soy la primera y la última letra del alfabeto griego, el Aleph y Dalet, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Es el primero y el último. O sea, hacía referencia a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. ¿Vio? Voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. La voz de trompeta le dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Y desde el momento que Juan aparece en el cielo con la voz como de trompeta, que era la voz primera que habló con él, que era cuando Jesús se le reveló, o sea, el mismo Señor Jesucristo le dijo, sube acá, ¿verdad? Y una de las cosas es usa voz como de trompeta. Y aquí se puede ver el arrebatamiento, porque desde el mismo momento Juan, como parte de la iglesia, sube al cielo y empieza a tener revelación de las cosas celestiales. Lógicamente Juan está viendo cosas del futuro, que tendría que ver con los días finales, con el arrebatamiento, el día del juicio. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 hablan de todos los juicios que vendrán en 7 años durante 7 años en toda la tierra. Y a partir del capítulo 20 se establece el reino de Dios, el milenio. Entonces, podemos ver que en el Apocalipsis 4 se le aparece el Señor Jesús y le muestra una voz del cielo, una puerta abierta en el cielo, y le dice, sube acá. ¿Pero cómo? Oyó una voz como la que oyó en el principio cuando se le reveló, una voz como de trompeta, que le dijo, sube acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando habla de la trompeta de Dios, no es que se va a tocar una trompeta en sí, sino que se refiere a la voz de Jesús, del mismo Señor con voz de mando. ¿Vio? El mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos para el momento del arrebatamiento, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que cuando suene la trompeta de Dios, o sea, la voz del mismo Señor Jesucristo como de trompeta, seremos arrebatados, y esa voz será aquella que escuchó Juan cuando le dijo con voz como de trompeta, cuando vio la puerta abierta en el cielo, sube acá, la voz de la trompeta de Dios. Es el mismo Señor. No se refiere a una trompeta, como si habla Apocalipsis 17, a la gran trompeta. En la voz del mismo Señor, con voz de mando y trompeta de Dios. Así que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, la voz como de trompeta que Juan escucha en Apocalipsis 4. Y él sube, y inmediatamente Juan empieza a recibir revelación de las cosas celestiales y ve a la iglesia en el cielo, capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, desde el momento de ese, Juan no mira más cosas de la tierra hasta el capítulo 6, donde empieza a ver cuando el Cordero en el cielo abre el primer sello y se manifiesta el anticristo, y aparecen los otros sellos, dando inicio a partir del primer sello a los 7 años de ira de Dios. Los sellos son la ira del Cordero, porque es el Cordero quien desata los sellos, y la segunda parte de los 7 años son las trompetas y las copas de la ira, más los truenos, más los 7 truenos. Entonces podemos ver que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 se habla de los juicios terrenales. A partir del capítulo 19 se vuelve a tornar en el cielo la revelación de Apocalipsis, y se muestra a la iglesia casada, diciéndole que se le vista de hermosa rosa, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Según Efesios 5, 21 en adelante, la iglesia es la esposa del Cordero. Efesios 5, el apóstol Pablo compara a Cristo y a la iglesia con la esposa y el esposo. Se celebrarán las bodas del Cordero en el cielo, por lo tanto, la iglesia no podría estar en la tierra. Si entendemos que Cristo derramó su sangre, y dice Efesios 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos. Dios no va a emitir juicio sobre su iglesia. Hay muchos que han dicho que la iglesia siempre ha padecido persecución, y que el juicio y que la tribulación
no escapará la iglesia de esto. Sin embargo, los 7 años no tienen nada que ver con prueba. La iglesia siempre ha sido probada con tribulaciones, aflicciones y persecuciones. Sin embargo, los 7 años de juicio, de ira, no tienen nada que ver con prueba. Tiene que ver con juicio por cuanto el mundo rechazó el evangelio, y tiene que ver con tribulación con Israel por su pecado. Tribulación. Por eso dice Mateo 24, y los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en su casa no regrese para tomar algo de su casa, porque mira que su huida no sea en invierno o en días de reposo. Se refiere a los habitantes de Judea, de Jerusalén, los que estén en Judea. Que yo sepa, la iglesia es mundial. ¿Oyó? Entonces, cuando habla de la tribulación y de la persecución de los escogidos, se refiere a la nación escogida de Dios, que va a ser afligida y atribulada, y eso va a llevar que Israel vuelva a mirar a su Hacedor, se arrepienta de sus pecados y por fin reconozca que Yeshua, que Jesucristo, que el Mashiach de Israel, que Jesús, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, era su verdadero Mesías. Así que Dios nos dijo que Dios le ha prometido a la iglesia que la guardaría de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. La palabra probar ahí significa para juzgar a los moradores de la tierra, para juzgar sus obras, para sacar sus obras a la luz, para que vieran que no eran manifiestas en Dios. Y sin embargo, Apocalipsis revela que aún con todos los juicios la gente maldecirá a Dios y no se arrepentirá de todas las cosas que han hecho. Ahora bien, vamos a seguir ahondando en la parte de la diferencia del arrebatamiento y del misterio del arrebatamiento. Estuvimos hablando que el Antiguo Testamento no revela el arrebatamiento por cuanto no era una promesa para la nación de Israel. La promesa para la nación de Israel es de la tierra y del reino que Dios ha prometido, que tendrían un rey, que sean gobernados por el mismo Dios, y que ellos serían su pueblo y ellos serían su Dios. ¿Okay? En el Antiguo Testamento no hace inferencia directa al arrebatamiento por cuanto era una promesa y era un misterio dado para la iglesia, para el cuerpo del Mesías. Con esto no queremos decir que Israel ha sido desechado, no, porque la iglesia la componen no solo gentiles, sino judíos. De hecho, la iglesia nace en Jerusalén, con judíos. Los 12 discípulos eran, o los 12 apóstoles, en este caso 11, porque Judas se suicidó, eran elegidos por el Señor y eran del pueblo de Israel. Por lo tanto, bueno, la iglesia nace entre los judíos. Y bueno, a causa de la incredulidad de muchos judíos, los gentiles por medio de la fe fuimos injertados gracias a la gracia de Dios, porque ese era su plan. Esto no tiene nada que ver con sacar a Israel o meter a gentiles. Esto tiene que ver con el plan de Dios. Así Dios lo estipuló. Romanos 9, 27 dice que Dios eligió de entre los judíos y de entre los gentiles, los escogió para gloria, vasos de misericordia, o sea, tuvo misericordia de ellos. Gracias a que muchos de Israel fueron endurecidos y su incredulidad, eso fue lo que les llevó a ser desgajados. A causa de eso, por la gran misericordia de Dios, los gentiles formamos parte de esa esperanza. ¿Ok? Así que toda la esperanza del arrebatamiento es para la iglesia del Señor. Para los que somos un solo cuerpo en el Mesías, judíos y gentiles, por eso somos uno en el Señor. Ya no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, en ese sentido en que en el Señor somos uno. Sin embargo, existe la iglesia entre los judíos y la iglesia entre los gentiles. Sin embargo, porque la promesa de Israel es la promesa del reino y de que recibirán un rey celestial dado por Dios. ¿Ok? Sin embargo, hay una sombra profética del arrebatamiento, que es la fiesta de las trompetas en Levítico 23. Y también hay dos tipos proféticos
de arrebatamiento secreto en el Antiguo Testamento, que es el arrebatamiento de Enoc, séptimo desde Adán, según Judas, dice que él era séptima generación desde Adán. Y Enoc fue traspuesto porque caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso está en Génesis capítulo 4, Hebreos 11:5 da la confirmación de esta verdad, de que él fue traspuesto para no ver muerte. Y también estuvo el arrebatamiento, el traslado de Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino y que solamente Eliseo lo vio. Dios lo llevó aparte y se lo llevó, y nadie más se dio cuenta de que él fue arrebatado al cielo. ¿Ok? Él fue llevado al cielo sin ver muerte. ¿Ok? Eso es tipo. Y Jesucristo representa el primogénito entre los muertos, que resucitó para ser arrebatado al cielo, que representa también los muertos en Cristo resucitados, y para nosotros los cristianos o mesiánicos, o bueno, que estamos en el Señor como un solo cuerpo, Dios nos prometió, o sea, que somos uno con Él, y dice que nosotros estamos muertos a nuestra vieja vida. Para Dios ya estamos muertos y hemos sido resucitados con el Mesías, con Cristo, con el ungido, en una nueva vida, en la vida de Dios. Ok. Vamos a ver la esperanza gloriosa del arrebatamiento al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo del Mesías. Primera de Tesalonicenses 1:10. Capítulo 1, versículo 10 de Primera de Tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuánto esperan de los cielos a su Hijo? Nosotros lo esperamos. Al cual resucitó de entre los muertos, a Yeshua, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesucristo, Yeshua. Está bien, correcto. Nosotros esperamos al Salvador, no para establecer el reino, sino para ser librados de la ira venidera. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue llevado a darle la promesa a la iglesia. Esta carta fue dirigida a una iglesia, no al pueblo de Israel, a los redimidos del Cordero por la sangre de Jesucristo. Nosotros esperamos de los cielos, no para ser salvados del anticristo, sino de la ira venidera. Nosotros no esperamos a Jesucristo para que Él reine sobre nosotros, sino para reinar con Él, que nos librará de la ira venidera. Según 1 Tesalonicenses 1:10, nos vemos que el Señor nos librará de la ira venidera, y que la iglesia no pasará la gran tribulación ni el día de la ira. Los 7 años, que se llama la 70ª semana de Daniel, o los 7 años de ira, la iglesia no pasará por ninguno de ellos. Ahora bien, hay muchos que dicen que ira no es igual que tribulación, y que la iglesia siempre ha pasado por tribulación. No, la iglesia siempre ha sido tribulada para ser probada en la fe. Pero estos 7 años no tienen nada que ver con prueba, sino con juicio. Les explico. Dios prometió juzgar a la tierra por su pecado. La iglesia ha sido lavada de todo pecado por la sangre del Cordero. Jesucristo dijo que habría gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la historia, ni la habrá. O sea, jamás ha habido una tribulación como esta que viene para la tierra. En este caso, la tribulación a Israel, la angustia de Jacob, no de la iglesia. Y en este caso es para poder meter en el fuego a Israel, para que se convierta al Señor, para que rinda al Señor, porque serán días. No ha habido una cuestión semejante en la historia. O sea, que no podemos comparar la gran tribulación con ninguna tribulación que haya pasado en la iglesia, o ninguna prueba que haya pasado en la iglesia, porque no ha habido cosas semejantes desde el principio ni la verdad. Además que los 7 años completos, los 7 años están relacionados con juicio. ¿Okay? Juicio a los pecadores impíos que se rebelaron contra Dios y negaron el Evangelio, que no aceptaron el amor de Dios y que rechazaron la gracia de Dios.
y gran tribulación para el pueblo de los pactos, a fin de que se conviertan y se rindan a su único Dios verdadero y acepten que Yeshua, su Mesías, era su verdadero Mesías, Jesucristo, su verdadero Señor. Entonces, entender, pero la iglesia que ha sido redimida, lavada, no va a ser pasada por ningún juicio. De hecho, nosotros somos la esposa del Cordero y Dios no va, ningún esposo mete a su esposa para ser castigada. No, ella la rescatará, él la rescatará. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice, no tengan temor, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue el Señor a preparar lugar? En las moradas celestiales, a donde está Él ahorita. Y si me fuere y les prepararé un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Harpazo, Jairenomai, los tomaré para mí mismo. Él vino a tomar lo que es suyo, lo que ha sido redimido, comprado con su sangre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. O sea, las moradas serían lugar para nosotros. Seremos llevados al tercer cielo, a la casa del Padre, al lugar santísimo, al templo celestial. Y ¿sabe qué, hermano? Primera Tesalonicenses 1:10 nos da esta promesa. Y esperar de los cielos a Jesús, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesucristo, a Yeshua, quien nos librará y nos libra de la ira venidera. Él nos ha prometido que nos libraría de los 7 años de juicio y de tribulación, de los 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación, y de los 7 años de juicio que vendrán sobre la tierra, para castigar a los moradores de la tierra, mientras su pueblo redimido será arrebatado para ser llevado a las habitaciones celestiales. Está claro que la iglesia de Tesalónica fue salva por gracia, que se convirtió de los ídolos a Dios único y verdadero, para esperar de los cielos al Señor Jesús, quien nos libraría de la ira venidera. El apóstol Pablo le da esa promesa a la iglesia de Tesalónica. O sea, esto nos revela sobre la inminencia de su venida por los santos. Fíjense que no estaban esperando a Jesús después de la ira de la tribulación, ni después de haber sido salvos se les instó a prepararse para la ira venidera, que no es otra cosa que los 7 años de tribulación, sino para esperar a su Señor antes que antes que ella sucediera la ira, para librarlos de la ira que había de venir y que ha de venir sobre el mundo entero. Vean el contexto de 1 Tesalonicenses 10 y se dan cuenta que la iglesia de Tesalónica, de entre los gentiles, se habían convertido de los ídolos a Dios para esperar al Señor Jesús, quien nos libraría de la ira venidera. Y hoy yo le digo a la iglesia, nosotros esperamos de los cielos a Yeshua, a Jesús, al Señor Jesucristo, quien nos ha prometido librarnos de la ira venidera. No nos ha prometido reunirnos, ha prometido arrebatarnos para ser llevados a la casa del Padre. Veamos 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha destinado para ira, y eso es un mensaje que Pablo le da por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando por medio de la boca de Pablo, dándole una promesa a la iglesia de Tesalónica y diciéndole que Dios no los había destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que la iglesia de Tesalónica, la iglesia de este tiempo final ha sido redimida, lavada, comprada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Dios no te ha destinado para ira. Miembro del cuerpo del Señor que me escuchas en cualquier parte del mundo,
Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y que nos compró para Él. Somos propiedad de Él, somos un solo cuerpo en Él. Jesucristo nos salvará, ¿sabe por qué? No solo de la muerte del infierno, no solo de la esclavitud del pecado, no solo del poder de Satanás, sino también de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Dios le ha prometido librarnos de todo eso. Si sabe usted que el anticristo perseguirá a algunos que se conviertan al Señor en la gran tribulación, sin embargo, Dios ha prometido a los que han creído en Él librarlos de la ira. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo forma parte de los juicios de Dios. Si usted ve el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, lo lee completo, dice que Dios le envía un poder engañoso al anticristo a fin de engañar a los que no recibieron el poder, el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en su justicia, a fin de que sean condenados todos ellos. Fíjense usted que el anticristo, que es el primer sello que abre el Señor Jesucristo, el sello lo abre el Señor Jesucristo. Así que el anticristo aparecerá cuando el Señor abra el primer sello, y es parte del juicio del Cordero. Entonces entendemos que como no quisieron a Jesucristo, el enviado de Dios, entonces aceptarán al enviado de Satanás, al anticristo. Yo les digo a la gente que me ve, hoy es tiempo de salvación. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y cree en la promesa del arrebatamiento, y serás salvo de la ira. Cree en la promesa que Dios te da hoy, en la esperanza de salvación, en la oportunidad de ser libre, de ser perdonado, de ser libertado y de tener una promesa de gloria eterna. Dios te da la promesa. Hoy es el día de salvación. No esperes para mañana. Ahora, es incongruente pensar que Jesucristo haya muerto en nuestro lugar, por nuestros pecados, para salvarnos del pecado, del dominio de Satanás y de la muerte eterna en la condenación del infierno, y nos haga pasar por la gran tribulación. ¿No le cree eso extraño? Si el Señor nos ha librado de todo. Eso no implica que nos pasemos tribulaciones y aflicciones por causa de nuestra fe y que seamos probados. Sin embargo, los 7 años de ira y los 3 años y medio de gran tribulación, que es la segunda mitad de los 7 años, no tienen nada que ver con las aflicciones y la prueba de fe, sino que será un juicio y un castigo por el pecado de la humanidad. Yo les digo, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. No pasaremos la tribulación porque el Señor nos ha justificado y nos ha librado de todo juicio. La tribulación es la angustia de Jacob, el juicio de Yahvé sobre todos los pecadores que rechazaron la gracia de Dios. ¿Cómo pudiéramos pasar la tribulación o los 7 años de ira si nuestro Adonai, Yeshua, el Mesías, nos ha librado del poder del pecado y del juicio de Dios por medio de su sangre? Algunos ponen el arrebatamiento a la mitad, antes de la gran tribulación, pero piensan que pasarán los 7 sellos del Cordero. Pero lo que pasa es que los 7 sellos tienen que ver con el juicio del Cordero. Eso tiene que ver con el inicio de los 7 años. El juicio de Dios no son 3 años y medio, son 7 años, en los cuales la segunda mitad será de gran tribulación para la nación de Israel. Por eso es llamada la angustia de Jacob. Entonces, ¿cómo pudieron pasar la tribulación si nuestro Adonai, Yeshua, si nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nos ha librado del poder del pecado y del juicio por medio de su sangre preciosa y de su resurrección bendita? Por eso dice Romanos 5.1, como lo dije anteriormente, justificados, fuimos declarados justos por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana que me ves a través del internet, ten paz. Confía en la promesa. Tenemos paz, hemos sido declarados justos. Por lo tanto, el Señor nos librará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y por eso seremos librados de la ira de Dios y de la gran tribulación que ha de venir sobre su pueblo, que está a punto de empezar. ¿Por qué?
porque las señales, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, huecos en la tierra, la economía mundial cayendo, señales en el cielo y una pala de ustedes contar de elementos que están sucediendo en el mundo que nos indican que el día del juicio está por comenzar. Iniciará con la manifestación del anticristo, el primer sello. Pero antes que eso suceda, la iglesia será arrebatada, será levantada, será llevado al cielo cuando oigamos al mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios nos diga: suban acá. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados. Aleluya. Ahora vamos a ver un elemento. Así que alégrate, desposada. Yo quiero decirte, antes que digamos el elemento que le estoy diciendo, alégrate. Somos la desposada del Cordero de Dios. Tu marido te ha librado de la ira de Dios. Nuestro marido, nuestro Señor, que ha compartido su herencia con nosotros, ha compartido coherederos con Cristo, coherederos con Mashiach, Yeshua, coherederos con Jesucristo nuestro Señor. Así que esto, el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 es una promesa y fue dada a la iglesia, no a Israel, a la nación de Israel, sino a la iglesia que la conforman judíos creyentes y gentiles creyentes. Esto ocurrirá antes de la tribulación. Por lo tanto, alzamos nuestras cabezas al cielo, atentos a la esperanza gloriosa de la promesa de Dios para su iglesia. Y tú y yo tenemos una promesa, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. Si quieres lo busca y lo leemos. Y el misterio que había estado oculto, diga conmigo, el misterio que había estado oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sabe que la iglesia era un misterio? La salvación a los gentiles era un misterio. Por eso muchos judíos no entienden el hecho de que los gentiles entremos a la salvación. Pero gracias a la gracia de Dios, y le doy gracias a Dios por Israel y por los judíos, porque de ahí sale nuestra salvación. Pero entiendan esto, había un misterio oculto, que estaba oculto desde los siglos y edades, que no se lo ha dado a conocer a nadie. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo ahora? El apóstol Pablo lo recibió y se lo estaba revelando ¿a quiénes? A la iglesia, a los redimidos del Cordero. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a la iglesia, a los santificados por la sangre del Cordero, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quién lo quiso dar a conocer ese misterio? Ahora, Dios. O sea, Dios es soberano y en Él están los misterios. Dios lo quiso dar a conocer, las riquezas de la gloria de su gracia. Las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, ese misterio de la iglesia, de la salvación por la fe y la injerción de los gentiles era un misterio. Y ese misterio tenía una riqueza de la gloria. Ahora, Dios lo quiso dar a conocer, según este versículo 27, a los gentiles. Y ya vamos a explicar por qué a los gentiles y no a los judíos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Cuál es este misterio de la gloria? Que es Cristo en vosotros, en ustedes y en nosotros, en mí y en ti. La esperanza de gloria eterna, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Por eso nuestra iglesia se llama Jesucristo Esperanza de Gloria.
Porque en Jesucristo, si Cristo está en nosotros, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos en Él una esperanza de gloria. Y ese misterio se quiso dar a conocer entre los gentiles. ¿Y sabe por qué entre los gentiles? Porque los judíos nunca lo aceptarían. ¿Sabe por qué? Porque ellos esperan el reino del Mesías en Jerusalén, allá en la tierra de Israel. Nunca aceptarían que tenían que ser sacados para el cielo, porque en el Antiguo Testamento se promete a Israel un reino por medio del Mesías, un reino eterno. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, muchos en Israel, por eso que cuando Jesús le dice en Juan 14, 1 a 3 a los discípulos judíos sobre que Él vendría a tomarlos y llevarlos a las moradas celestiales, ellos no entendieron eso. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el reino de Dios. Cuando vemos Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos damos cuenta porque ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él le dijo: no le toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos esperaban el reino de Israel, la restauración del reino. Y como todo judío creyente en el Mesías, muchos niegan el arrebatamiento porque esperan la venida del Mesías. Sin embargo, hermanos mesiánicos, miembros del mismo cuerpo que nos ven, el Señor quiso revelarlo entre los gentiles por la sencilla razón que los gentiles no tenían la promesa de ningún reino, solamente los judíos. Y nosotros sí entenderíamos esta promesa. Pero esta promesa, este misterio, Dios lo quiso revelar entre los gentiles, por esa sencilla razón. Pero la promesa del arrebatamiento es para todo el cuerpo de Cristo, no solo para los gentiles. Es para nosotros, todos los miembros del cuerpo del Mesías, del cuerpo de Cristo. ¿Oyeron? Sin embargo, esta revelación Dios la quiso dar en su soberanía entre los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí la tomaríamos como una promesa. Ahora, esta promesa del arrebatamiento, del misterio que estaba oculto en Dios, de la esperanza de gloria, es para toda la iglesia. Es el arrebatamiento de los santos. Tenemos una esperanza que significa que nosotros no lo hemos recibido, que esperamos ser glorificados en esta promesa, que si Jesucristo está en nosotros, las arras de nuestra herencia, entonces seremos arrebatados al tercer cielo para ser llevados al cielo. ¿Por qué muchos judíos no comprenden el arrebatamiento? ¿Y por qué no estaba en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas? Porque era una promesa para la iglesia, era un misterio. Ahora vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 47. Y usted verá y estudiará, léalo desde el 45 al 47, o si quiere lo lee completo, la resurrección de los muertos en Cristo, que ocurrirán en el mismo momento del arrebatamiento. Esto es un mensaje para la iglesia de Corintio, entre los gentiles también. Y es la promesa de la transformación gloriosa del cuerpo para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero mira cómo el apóstol Pablo se refiere a esto en la primera carta de los Corintios. Lo vamos a leer del capítulo 15 y lo vamos a ver en el versículo 50. Léalo del 15 del versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Porque el reino de Dios es incorruptible, es glorioso, es santo. Ahora bien, nuestro cuerpo es corruptible, por eso lo corruptible no hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí, les digo un misterio. Miren lo que dice Pablo. Le estaba diciendo a la iglesia de Corintios un misterio. Un misterio es algo que no había sido oculto, no había sido revelado. Antes no estaba en la Tanakh, no estaba en los profetas. Era un misterio que estaba oculto en Dios. Y le digo un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos
transformados. Mire que no dice restaurados, dice transformados. La palabra transformar dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, diga conmigo, en un momento, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear, en uno solo, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios, la voz de mando y la trompeta de Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. O sea, lo que ocurrirá en el arrebatamiento es una transformación. ¿Me entiendes? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible y esto mortal se haya vestido de incorrupción y de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está un muerto tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Gracias al Señor Jesucristo que nos da la victoria. Hermanos, era un misterio. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios: les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un pestañear se tocará la trompeta y el arrebatamiento sucederá. Se tocará la trompeta, el mismo Señor con voz de mando, trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos dirá: suban acá. Ahora bien, la palabra transformados viene del griego alazo, que significa hacer diferente, transformar, cambiar, mudar de otra manera. Término usado es diferente al término que se usa para la transformación de la mente o del alma, que se usa en Romanos 12:2, cuando dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. O la palabra cuando dice en 2 Corintios 3, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. La palabra que se usa para la transformación espiritual es la palabra metamorfos, que significa transfigurar, transformar. Y es un término usado para la transformación espiritual. Pero el término para la transformación del cuerpo que sucederá en el arrebatamiento es el término griego alazo, hacer diferente, transformar de forma. Aquí no está hablando del mismo término usado para la transformación espiritual, que es metamorfos, sino alazo, que se refiere a la transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, hace diferencia entre la transformación espiritual y la transformación del cuerpo físico. Este término usado para lo que ocurrirá con el cuerpo en el arrebatamiento de la iglesia. Así como trajimos la imagen del terrenal, esta imagen del terrenal mortal de Adán, traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del celestial? Jesucristo glorificado, aleluya. ¿Cómo se reveló a Juan en Apocalipsis capítulo 1? Sus cuerpos, sus ojos como llama de fuego, cabello como blanca lana, pies como bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo será transformado semejante al cuerpo de la gloria suya. Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 21, el versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde lo esperamos al Señor y Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira la palabra que se usa allí: transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa palabra es mastequizo, que significa disfrazar, cambiar de apariencia. Y eso se refiere no al estado del cuerpo, sino cómo se verá. O sea, habla de la imagen gloriosa de cómo se verá el cuerpo de gloria. Y dice que seremos transformados del cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo humillante que se enferma, que hay que dormir, que hay que darle de comer, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, mis hermanos,
en la segunda venida no ocurrirá una transformación del cuerpo. No dice la Biblia en ninguna parte, cuando se refiere a la segunda venida, de una transformación de un cuerpo. Esto era un misterio, porque no fue revelado anteriormente, porque era una promesa para la iglesia. Y en estos últimos días se está revelando, está trayendo un despertar. Dios está quitando la venda para que tengas también una esperanza de gloria junto a todos los creyentes del Señor Jesucristo. La promesa de la herencia celestial. Podemos decir, número 1, Cristo vino con un cuerpo mortal, terrenal de Adán, y murió en nuestro lugar. Número 2, luego resucitó Jesucristo, el primogénito entre los muertos, y luego resucitarán los que son de Cristo en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y 1 Corintios 15, 45 al 57. Número 3, luego Cristo ascendió al cielo con un cuerpo transformado incorruptible, en el arrebatamiento de Cristo a la diestra del Padre en el tercer cielo. Luego los que vivimos esperándolo seremos arrebatados para ser entronados en tronos, según Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Apocalipsis 5, 6, Efesios 2, 4, 7, Apocalipsis 2 y 3. Número 4, Cristo fue transformado en un cuerpo de gloria en su arrebatamiento, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 19, 11 al 22. Luego nuestros cuerpos serán glorificados en el arrebatamiento, 1 Corintios 15, 52, 56, Colosenses 3, 4 dice que seremos manifestados con Él en gloria, no sin Él, con Él en gloria seremos manifestados cuando Él sea manifestado. Y 2 Corintios 5, que dice que seremos transformados nuestros cuerpos también. Número 5, vendremos otra vez a reinar junto a Cristo. Capítulo 14, versículo 5, Apocalipsis 19 y 1 Corintios 6, del 1 al 4. Juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Vendremos a reinar con cuerpos de gloria semejantes al de Jesucristo. Si se fijan, el cambiar nuestro cuerpo de gloria de la humillación nuestro al cuerpo de la gloria suya. El planeta espera y gime con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No dice del Hijo de Dios, sino de los hijos de Dios, en plural. Cristo, el Hijo unigénito de Dios, y nosotros los hijos adoptados por medio de la fe. Y a todos los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, nacidos por el Espíritu de Dios. Cristo es el Hijo natural de Dios y nosotros los adoptados. Según Colosenses del 1 al 4 dice que seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, no seremos reunidos, nosotros vendremos con Él con cuerpos de gloria semejantes al de Él. Eso lo podemos ver en Zacarías 14 cuando habla de la segunda venida de Cristo. En 14:5 dice que y viene Jehová, y viene Yahvé mi Dios, y con Él todos sus santos, porque nosotros venimos con Él. Es Judas capítulo 1 versículos 14 y 15. Y así predijo Enoc séptimo de Adán, vino Yahvé mi Dios, y con Él la santa decena de millares para hacer juicio y para tomar el reino de Dios en la tierra. Y Apocalipsis 19 versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino le seguían en caballos blancos. Ahora, estas vestiduras de lino fino tienen que ver con la vestidura de santidad y de bodas del Cordero. Si vamos a Apocalipsis 19, 7 y 4 dice: alegrémonos, llenémonos de gozo, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia es comparada con la esposa, no Israel. Israel es comparada con el pueblo. Él es comparado con la esposa de Dios, pero no con la esposa del Cordero. Nosotros somos comparados con la esposa del Cordero. Y dice: gocémonos y llevémonos de gloria, y porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En el versículo 14 dice: y vi los ejércitos celestiales vestidos de linísimo, limpio, le seguían en caballos blancos.
El caballo blanco es un tipo del reino de Dios. El Rey Jesucristo viene en caballo blanco y la iglesia, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, la esposa del Cordero, siguen en caballos blancos porque Dios le ha llamado a la iglesia reyes y sacerdotes, un reino sacerdotal. Reinaremos junto a Jesucristo sobre la tierra en el reino milenial. Así que el anhelo de la iglesia es que llegue el arrebatamiento para ser arrebatado al cielo. Por eso les decía, les digo un misterio. ¿Por qué era un misterio? Dios nos redimió con su sangre, según Isaías 53, que Él llevó los pecados de todos nosotros. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En ti y en mí se va a manifestar la gloria de Dios. Era un misterio, pero que ha sido revelado a sus santos. Seremos arrebatados y no pasaremos la tribulación. Dios nos guardará en su tabernáculo en el día del mal. Dios nos protegerá y nos llevará a los lugares celestiales. Así que yo quiero decirles a la iglesia, permanezcase firme. Lo que está pasando en Siria, en el Medio Oriente, va a desatar, según Isaías 17, unas guerras de más grandes magnitudes en el Medio Oriente, que va a levantar la guerra de la confabulación de Salmo 83. Zacarías 12, va a comenzar las guerras del fin. Y lo de Siria, que va a quedar un montón de ruinas en Damasco, va a traer una guerra regional de todos los vecinos contra Israel. Y eso es lo que va a deparar la manifestación del anticristo para hacer el pacto o confirmar el pacto con los muchos, los israelíes y los árabes. Esto va a dar inicio al comienzo de los 7 años de juicio sobre la tierra para traer al Señor Jesucristo a reinar esta tierra. Entonces, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en este mismo momento, en pleno cumplimiento, lo de Isaías 17. Si leímos Isaías 17 completo, veremos que la destrucción de Damasco traerá un levantamiento contra Israel. Pero yo quiero decirle, pueblo de Israel, que Dios les salvará. Y quiero decirle a la iglesia, preparémonos porque el arrebatamiento está a punto de acontecer. Porque cuando se abre el primer sello, el anticristo será manifestado. Ahora, dice que él no puede manifestarse hasta que lo que lo impide sea quitado del medio. Una de las cosas que muchos dicen que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, también la iglesia será quitada. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos que Él estaría con nosotros y en nosotros para siempre. Para siempre. Lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Si el Espíritu Santo se va, la iglesia también. El anticristo tampoco pudiera manifestarse porque viene con el poder de Satanás. Y Dios le ha dado poder a la iglesia de hollar todos serpientes y escorpiones y echar fuera demonios. Por lo tanto, tampoco se podría manifestar. Y número 3, y el Espíritu Santo estará aquí para darle espíritu de oración y ruego a Israel, para quitarle la venda, para sellar a los 144,000, para entrar en los 2 testigos y subir y llevarlos al cielo. Por lo tanto, el Espíritu Santo seguirá en la tierra durante la tribulación. Cuando dice que lo que impida sea quitado en medio, es la iglesia llena del Espíritu Santo. Será quitada para que el hombre de pecado sea manifestado y haga conforme a la voluntad de Dios, que es engañar a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en su justicia. Hay muchos apóstatas diciendo que conquistaremos al mundo, pero eso no sucederá hasta que Jesucristo regrese. ¿Sabes qué? Dios nos mandó a predicar el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nunca dijo que conquistaríamos la tierra, sino que dijo que vendría gran tribulación. Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, dice acerca de los tiempos y las sazones, no tengo necesidad que yo les escriba, porque sabes perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Viene destrucción repentina sobre el mundo, pero nosotros no estamos en la oscuridad para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y muy pronto, en cualquier momento, seremos arrebatados para que así se abra el primer sello. Si lo que está pasando en Siria va a desatar una guerra con Irán
y contra Israel, y en Siria va a terminar destruido, un montón de ruinas. Esto va a hacer manifestar al anticristo para volver a confirmar el pacto con los muchos, Israel y los árabes. Y va a traer 3 años y medio de paz en Medio Oriente. Sin embargo, en el mundo va a haber juicios desatándose sobre la tierra. Y a la mitad del pacto, el anticristo romperá ese pacto y se levantará contra el pueblo de los pactos, Israel, para destruirlos. Pero el Señor volverá en la segunda venida para salvarlos. Expiación, Yom Kippur, el día cumpliendo la semana 70 del profeta Sanel, para expiar el pecado y la iniquidad de Israel, traer la justicia perdurable y ungir a los santos de los santos para que reine desde Jerusalén toda la tierra. La iglesia reinará con Cristo con cuerpos de gloria, porque vendremos en la segunda venida con Él. Hermanos queridos, la crisis del Medio Oriente va a traer que la manifestación del anticristo, porque esto está trayendo una crisis económica mundial, y el anticristo establecerá el nuevo sistema económico mundial donde nadie podrá comprar ni vender. En estos días el Vaticano propuso crear una autoridad política mundial, y ese es el anticristo. Y la influencia de la gran ramera tiene influencia sobre la bestia del último imperio mundial, que es el imperio del anticristo y la Unión Europea. Yo les llamo y les digo: iglesia, despierta. Levanta tu voz como trompeta, que el que esté dormido se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta, que el que haya apostatado se devuelva y se arrepienta. Alza tu voz profética, atalaya del Señor. El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Recuerda que Jesucristo, si está en nosotros, tenemos en Él una esperanza de gloria eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego. Dios te...